Esto es de taller de grado 1. El tema de el cronograma, ¿ya? Porque esto se les da ya en taller 1 para que tengan presente cómo deberían trabajar en el tiempo. Y en taller 1, ¿tú has pasado taller de grado 1 conmigo? Ya. Ya querido Álvaro. Pero simplemente para hacer un refresh, tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos requisitos, ¿no es cierto? Para taller 2, de hecho es el documento final, el que tienes que tú redactar, hay una definición de protocolo, una final y trámites administrativos para los cuales tenemos que prever tiempo extra. Eso es súper importante, ¿verdad? Y por eso he sido tan difícil para molestarlos todo este tiempo, porque si no tenemos claridad, no van a encontrar bien. Y eso a ver, tal vez mi internet. Ya, apago la cámara, tal vez no tengo buena señal aquí. ¿Mejor? Ya, súper, me avisas. Entonces, como te decía, hay ciertos requisitos que hay que cumplir para taller 2 de manera imprescindible, ¿no? Obviamente presentar el documento final, hay que tener una defensa borrador, hay que tener una defensa final y trámites administrativos. He sido muy pushy con ustedes en este sentido porque los trámites administrativos llevan tiempo. Entonces, no podemos darnos el lujo de, qué sé yo, presentar al filo el documento final o la defensa del borrador y los ajustes, porque realmente no se alcanza a llegar al fin del semestre. No te olvides que taller de grado 2 es una materia, si bien no es lectiva, pero tiene una ponderación en el sistema, ¿sí? Entonces es imprescindible cumplir plazos en ese sentido, ¿ya? Entonces, bueno, este era el cronograma para taller 1. Ahora que estamos en taller 2, yo les había mostrado en ese entonces un cronograma, entre comillas, tentativo, ¿no? Que realmente debería ser el que deberíamos tratar de cumplir en el mejor de los casos, ¿no? Ahorita estamos en la segunda semana de abril, donde deberíamos estar entregando nuestro documento borrador al tutor para darle por lo menos 2 semanas para su revisión, ¿no? Querido Álvaro, en tu caso tú estás todavía en esta semana redactando o empezando a redactar el documento. ¿Qué avance tienes del documento, Álvaro? Ya, ya, ya. Querido Álvaro, pero como la redacción tal cual no la tienes avanzada, ¿o sí? Ya. Ok, entonces, si te fijas, digamos, el cronograma tentativo que vamos a estar haciendo, ¿no? Está representado, ¿sí? Entonces, Álvaro, tienes que ponerte las pilas, ¿ok? Ya. Entonces, en la segunda semana de abril, como te digo, deberíamos estarle entregando ya el borrador al tutor, ¿ya? Es importante, y yo lo he marcado con rojo, estos dos hitos, ¿ya? Que más o menos la segunda semana de mayo, es decir, en un mes, deberíamos estar defendiendo el borrador, ¿sí? Y la defensa del borrador se la hace con tu tutor, tu panelista y tu relator, ¿ya? Aún, bueno, en tu caso ya tenías relator, ya. Ok, no importa, pero lo vamos a asignar, pero lo importante es que tengas el visto bueno tanto de tu tutor como de tu panelista antes de la defensa del borrador. Por eso es importante considerar tiempo para que el tutor y el panelista revisen el documento, ¿ya?
según mi cronograma tentativo deberíamos, porque después de la defensa del borrador, sin duda te van a hacer algunas complementaciones o sugerencias, ¿no? Te van a decir, Álvaro, tú tienes que, pues, corregir esto, aumentar aquello. Entonces, eso también te va a tomar tiempo. Yo acá en mi cronograma tentativo he tomado como que una semana para que puedan hacer las complementaciones respectivas, porque no te olvides que en la defensa del borrador te van a dar una ponderación, ¿cierto? Entonces, ajá, entonces en función a eso tú tienes que hacer complementaciones, correcciones, aclaraciones que te pida el tribunal, en este caso tu relator, y bueno, tienes que complementar eso y obviamente tienes que volver a presentar a tu tutor y a tu panelista, entonces ambos te dan el visto bueno y otra vez vuelves a presentar al relator, ¿ya? Entonces, una vez que tengas el visto bueno de los tres, hay que empezar los trámites administrativos. Si bien ya se ha iniciado con el formulario, ya se está haciendo el cumplimiento del plan de estudios, la revisión en CARDEX, que toma tiempo, hay otros trámites administrativos que se deben hacer antes de la defensa final, ¿ya? Entonces, por eso yo había planificado dentro de este cronograma tentativo 3 semanas, ¿sí? Que es bastante. Pero bueno, así más o menos toma todos los trámites administrativos antes de la defensa final, ¿ya? Según mi cronograma deberíamos estar en defensas finales la tercera semana de junio, ¿ya? Obviamente esto se puede extender una o máximo, no, en realidad una semana, ¿ya? Pero deberíamos tratar de ajustarnos a este cronograma, querido Álvaro, ¿ya? No sé si tienes alguna pregunta. Dime. Sí. Ajá. Tratemos de alcanzar la última semana de junio. Ya, por favor. Para que cualquier cosa presente un desfase o algo, no te afecte en que pierdes la asignatura de taller 2, ¿no es cierto? Ujú. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta? El contenido. Sí, lo vamos a ver ahorita. Ahorita la vamos a ver, pero quería primero que tengas claridad del cronograma. Ok, sobre eso no tienes ninguna consulta. Exacto, para que él revise del visto bueno del documento con tu... Tú estás en la malla antigua o en la malla nueva? En la malla nueva, ¿no? Ya, porque tienes taller uno y taller 2 en tu malla curricular, ¿cierto? Ya, sí, con tu panelista más. Voy a ver tu trámite en que está Álvaro y te voy a informar sobre eso, ¿ya? Ujú. No, 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 no. No, no, no. De manera general era el avance que yo hago el control o el seguimiento de cada uno. Obviamente hay gente que ni responde, pero bueno, paciencia y buen humor. Y bueno, en tu caso era que tengas claridad del cronograma y ahorita vamos a ver un poquito, vamos a hacer un refresh de lo que se les ha dado en taller uno sobre los contenidos generales del documento. Ok. Súper rápido, como te digo, es hacer un refresh de lo que ya se ha visto en taller de grado uno sobre el contenido del documento final. Sin embargo, esto es orientativo y tiene que ser consensuado tanto con tu panelista como tu tutor para la presentación, ¿sí? Vamos a hacer hincapié, bueno, tú estás haciendo trabajo de grado, ¿qué? Proyecto de grado, ¿no es cierto? Proyecto de grado. Entonces van a haber algunas cosas que me las voy a saltar porque como estás solamente conectado tú, entonces no vamos a hablar ni de tesis de grado ni de trabajo dirigido. ¿Ya? Ok, primero ahí está el formato de la carátula, la que está validada para la carrera y obviamente aquí tienes que cambiar. Ah, bueno, en tu caso es
proyecto de grado, entonces obviamente no es perfil, sino proyecto de grado propuesto al Departamento de Ingeniería Ambiental. De todas maneras, yo les voy a pasar esto en un editable para que lo puedan tener, ¿ya? Ok, luego de la carátula tiene que haber una página o puedes utilizar hasta máximo 2 para la dedicatoria y agradecimientos, ¿no? Entonces, usualmente la mayoría hacen una página de dedicatoria y una página de agradecimientos. Después tiene que tener un resumen. ¿Qué es el resumen? El resumen sintetiza lo que tú estás proponiendo o lo que has hecho en tu documento, ¿sí? Un resumen tiene que ser bastante objetivo, bastante claro, con algunos resultados que hayas tú podido sacar de manera final y que sean significativos y que quieras mostrar. Por ejemplo, si has hecho el diseño de una planta de tratamiento, dirás, pues, ¿no? Por el diseño se asegura que hay una remoción del 50% de materia orgánica en los efluentes de la planta de Puchocoyo, ¿no? Por decirte. Entonces, realmente el resumen tiene que ser bastante objetivo. El resumen tiene que ir en español y en inglés, y aquí me he olvidado, con las famosas palabras clave, ¿sí? Eso lo puedes anotar. Como en un artículo científico, ¿no? Tiene que ir con las palabras clave o las keywords, ¿ya? Te ubicas, ¿no? Si hay algo que quieres preguntar, me interrumpes nomás, querido Aaron. Exacto, o simplemente detallas las palabras. Puedes buscar en el internet cómo poner las palabras clave en un resumen. Entonces vas a poder ver diferentes ejemplos, ¿no? Sobre todo en artículos científicos donde te ponen, y hay un formato específico dentro de un resumen, cómo se ponen las palabras clave. Al final de la sesión lo podemos ver rapidito si quieres. Ok, el resumen tiene que ir en español y en inglés, ¿ya? El resumen no tiene que pasar de media plana. Y eso, en una plana debería entrar el resumen tanto en español como en inglés. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Como en un ejemplo. Ok, luego del resumen tienen que estar los índices del contenido como tal, índice de tablas e índice de figuras. Dentro del formato que se maneja en el documento en la universidad, puedes solamente nombrar tablas y figuras dentro del documento, ¿ya? Entonces tienen que haber tablas o índices de contenido, de tablas y de figuras, ¿no? ¿Hasta ahí claro? Ok. Luego tienes que tener una lista de acrónimos. En muchos documentos se utilizan acrónimos o abreviaciones que finalmente la persona que ha redactado sabe de memoria. Pero las personas que usualmente revisamos los documentos, muchas veces, por ejemplo, yo no sé qué es el GUC, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tengo que tener algún listado de acrónimos donde referirme al momento de la revisión para entender qué es GUC, ¿no? Grandes unidades de combate en este caso, ¿ya? Entonces, dentro del documento, tú puedes tener acrónimos. La primera vez que aparece en tu documento el acrónimo, es menester que tú hagas la aclaración. Por ejemplo, la primera vez que aparece en tu documento la Armada Boliviana, entonces ahí pones entre paréntesis Armada Boliviana. A partir de ese momento tú vas a denominar como AB la Armada Boliviana. Entonces yo, el momento de revisar, voy a identificar cualquier AB, entonces miré a la lista de acrónimos y sabré que es Armada Boliviana, ¿sí? Entonces es de suma importancia tener la lista de acrónimos. La numeración de páginas siempre tiene que ir en el borde inferior derecho, ¿sí? Sin ninguna leyenda más ni nada, simplemente el número. Ahora, hay algunas personas que le ponen una rayita arriba, algo muy sobrio, y that's it, ¿no? Así, súper sencillo. Ok, ahora sí vámonos con el contenido del documento final, tanto para proyecto de grado y trabajo dirigido.
Tú tienes que tener un capítulo 1 que se denomine introducción, el capítulo 1, donde toques antecedentes, planteamiento del problema, marco teórico, los objetivos, límites y alcances. Ahorita vamos a desarrollar cada uno de estos capítulos. El capítulo 2 es el marco metodológico o, bueno, puedes denominarlo simplemente como marco metodológico, pero vas a tocar lineamientos de tu metodología o de los métodos que has utilizado para tu proyecto de grado en este caso, ¿no? El capítulo 3 ya muestra todos los resultados que has obtenido, el capítulo 4 la discusión, el capítulo 5 conclusiones, el capítulo 6 recomendaciones y finalmente tienes referencias y anexos. Cabe señalar que este contenido es prácticamente el contenido que se maneja de manera general en los artículos científicos, ¿ok? Ok, entonces vamos con el capítulo 1. El capítulo 1 es básicamente lo que tú has presentado en el perfil, ¿sí? Por eso está resaltado con verde, que prácticamente esto tú ya lo tienes hecho. Tú has presentado esto ya en el perfil. Sin duda has presentado como una idea antes de hacer todo lo que estás haciendo. Supuestamente pueden sufrir modificaciones, es decir, por ejemplo, en el marco metodológico, yo he planteado hacer el proceso ABC, pero al final me he dado cuenta que no funciona y solo he hecho AB. Entonces, esos ajustes sí se permiten, ¿sí? Entonces, el capítulo 1, antecedentes, planteamiento del problema, marco teórico, objetivos, límites y alcances, tú ya lo has desarrollado en el perfil. Obviamente, en el documento final debe ser ampliado y complementado según también las observaciones que se ha tenido al momento de defender el perfil. ¿Tú has hecho la defensa, Álvaro, de este perfil o lo ha hecho Razak? Ya, 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 ok. Pero bueno, dentro del mismo contenido, eso es lo que hay que ampliar, ¿no? Si bien tienes ahí el perfil que se ha presentado con el gobierno municipal, hay que, hay que trabajar sobre eso, ¿ya? Entonces, prácticamente el capítulo 1 y el capítulo 2 estarían ya hechos, pero hay que ampliarlos, ¿ya? Obviamente, bueno, me voy a pasar lo de la tesis porque vos no tienes hipótesis. Ok. Simplemente un refresh súper rápido. Dentro del capítulo 1, ¿qué deberíamos tener en antecedentes? Se enfoca en breve historia, referencia a los principales conceptos o proyectos en específico, ¿no? Relacionados a tu tema. Obviamente ahí tienes que dar el realce o la importancia de tu tema y también se pueden mencionar casos o problemas similares que ayudarán al desarrollo del proyecto o trabajo, ¿no? Cuando han presentado el perfil se supone que han hecho una revisión temática, ¿sí? Específica para poder sustentar el perfil, ¿ya? En la introducción se hace referencia al planteamiento del problema, por qué se está encarando este proyecto, ¿sí? Entonces ahí puede ser el tema, la cuantificación de la huella de carbono es súper importante para ver el beneficio también en este caso del huerto La Cauta, ¿no es cierto? Entonces ahí puedes tú indagar o poner dentro de tu proyecto estos beneficios o la importancia también, ¿no? Es importante formular las preguntas, obviamente no las vas a poner escritas, pero dar una respuesta a estas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué hay que resolver? ¿Cuáles son los elementos claves del proyecto? Entonces, una buena formulación del problema y preguntas van a ser muy importantes para que la persona que vaya a revisar tu documento pueda entender qué estás planteando, ¿sí?
En el marco teórico es lo que han hecho ya en el perfil, obviamente tiene que ser ampliado, explica de manera específica aquellos conceptos afines al proyecto a realizar. Ahí quiero recomendarte, querido Álvaro, que no, el marco teórico no sea muy amplio, ¿no? Que no empieces desde quién descubrió la pólvora para llegar hasta tu proyecto. Realmente tienes que enfocarte en la teoría específica o relacionada a tu proyecto. ¿Ya? Porque el error que cometen muchos estudiantes es eso, ¿no? Qué sé yo, están haciendo, y en algún momento yo también lo he cometido cuando estaba redactando, ¿no? En algún momento tú planteas hacer, qué sé yo, lo que tú estás planteando, ¿no? Huella de carbono, pero ¿qué pasa? Yo empiezo desde qué es la atmósfera, los contaminantes en la atmósfera, porque es importante. Entonces hay que ser muy conciso y muy objetivo al momento de seleccionar la información que vas a poner en el marco teórico, ¿ya? Mira, no hay un máximo ni un mínimo en el número de cantidad de hojas, pero mira, como máximo yo te aconsejaría entre 15 y 20 planas, ¿no? No, muy poco, ¿no? No, sí, entre 10 y 15 está bien. ¿Ya? Ahora, en el marco teórico es algo que algunos estudiantes siempre consultan. Dentro de lo que es el marco teórico, también se puede hacer referencia a conceptos teóricos que se van a ver en la metodología, ¿ya? No solamente a la conceptualización del proyecto, sino también parte de la metodología, ¿ya? Ok. Obviamente en el tema de objetivos ya los has planteado en el perfil. eh, Sin embargo, pueden en esta etapa ser ajustados, ¿no? En realidad nada está oleado y sacramentado ni escrito en piedra, ¿no es cierto? Entonces siempre cualquier proyecto puede tener ciertos ajustes, ¿no? Obviamente no vas a cambiar absolutamente todo, pero esto ya has presentado tanto el objetivo general como los objetivos específicos, ¿sí? Obviamente aquí esto es un poco lo que se les da también en taller uno y obviamente les habla de cómo deben ser construidos los objetivos y bueno, simplemente voy a recalcar esto porque algunas personas en la presentación incluso siguen teniendo, en la presentación final siguen teniendo estos errores, ¿no? No existe ningún objetivo que no puede estar estructurado a partir de un verbo en infinitivo, ¿sí? ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? ¿Te acuerdas, querido Álvaro? No, son los ar, el, ir. Identificar, garantizar, reactivar, esquematizar, todos los como ejemplo están aquí, ¿no? Programar, calcular, mejorar, todos los que acaban en ar, el, ir, ¿ya? Entonces, obviamente los objetivos tienen que iniciar con un verbo en infinitivo, tienen que ser fácilmente de identificar y de cuantificar también y de verificar el cumplimiento. Porque tú puedes plantear un objetivo muy subjetivo que al final no puedas decir si se ha cumplido o no, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de plantear. Pero bueno, en el caso del perfil que ya se ha aprobado y si no ha habido ninguna observación específica para los objetivos, entonces simplemente los copias y los pones ahí. ¿Ya? Esto de hipótesis no te interesa a ti. Dentro de límites y alcances hay una línea muy delgada de diferencia. ¿Sí? Los límites es prácticamente poner en conocimiento en tu documento escrito las principales restricciones, ¿no? Que se han tenido en cuenta para elaborar el proyecto, ¿no? Una cosa es un límite, ¿sí? Que pueda ser detallado con alguna causa o motivo, ¿no? De por qué no has podido hacer más, por ejemplo, no sé, si estás tomando tú muestras, has tomado muestras de qué, de agua, de suelo, de qué, ya. ¿Cuántas muestras has hecho? 37, ¿ya? ¿Y tú has validado el número de muestras de manera estadística?
ya, ya, oh no, ya, ya, ya. Pero por ejemplo, querido Álvaro, ¿por qué 37 muestras y no 50, digamos? Porque son 37 parcelas. Ya, ya, ya. Por ejemplo, aquí podrías detallar ese límite, ¿no? Si bien se cuentan con 40 parcelas en el área de estudio, solamente se trabajan o se harán referencia a los resultados obtenidos de 37 de ellas, debido a que 3 parcelas no presentan ningún cultivo, ¿sí? Entonces, sí entiendes a qué me refiero con límites, ¿cierto? Ok. En el tema de alcances, prácticamente es detallar hasta dónde va a llegar tu proyecto. Ahora, muchos confunden límites con alcances. Límites es por qué no has llegado más allá y alcances es hasta dónde estás llegando. ¿Sí? Entonces, dentro de los alcances puedes tomar diferentes puntos de vista, ¿no? Con el, por ejemplo, el tema económico, social, técnico, ambiental, académico, hasta dónde va a llegar tu proyecto o qué temática se va a considerar dentro de tu proyecto. ¿Sí? Ok. El capítulo 2 está enfocado a todo lo que es el marco metodológico. Eso también ya se ha desarrollado de manera preliminar en el perfil. Sin embargo, la metodología, te vuelvo a decir, puede ser diferente a la que tú hayas planteado en el perfil. ¿Sí? Al, mo al momento de realizar, tú puedes tomar incluso un giro significativo en qué metodología vas a aplicar, ¿no? Esto se adecua al contexto de tu proyecto, porque puede ser que tú hayas planificado hacer, no sé, una metodología en época de lluvias, no sé, y ahora en época de estiaje, no sé, es diferente, ¿no? Entonces, puede adaptarse, no te limites a poner todo el mismo marco metodológico que se presentó en el perfil, ¿ya? El marco metodológico es importante. Ay, perdón, ¿me estabas preguntando algo? Ah, ya. El marco metodológico es importante porque hay que describir métodos y metodología. No te estoy diciendo que pongas por si acaso un subtítulo de donde pongas descripción de métodos y metodología. Los subtítulos son estos, ¿no? Marco metodológico. Ustedes, tú, tu tutor y tu panelista tienen la libertad de organizar el documento, si quieren, en subtítulos de acuerdo a lo que crean conveniente. Ningún documento va a ser exactamente igual en subtítulos de manera específicamente idéntica, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es la estructura general. Hago más referencia a las primeras diapositivas que te mostraba, ¿ya? Entonces, es importante entender que el marco metodológico tiene que ser una explicación secuencial, ¿sí? Una secuencia, así como una receta de cocina, ¿no es cierto? Quiero hacer gelatina. ¿Qué hago primero? Me lavo las manos. Luego, no sé, hago hervir agua, ¿no? Entonces tiene que tener esa secuencia al momento de explicar. Yo siempre les aconsejo en este punto, Álvaro, que puedan incluir una figura y una figura de secuencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé si lo he puesto aquí. Ah, no, no lo he puesto aquí. Típicas de las figuras de secuencia del Word. Y ya, antes de tener esa secuencia, por ejemplo, en proyectos que son aplicativos, como en tu caso, hacer una pequeña descripción del sujeto o área de intervención. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? El, ¿qué es? ¿Cómo se llama la cauta? Huerto, huerto, sí, perdón, se me fue la palabra. Entonces poner, por ejemplo, en Maps un mapa de ubicación, alguna descripción
del área de intervención, ¿sí? La estrategia de intervención o el marco metodológico secuencial que puede incluir un diseño experimental, identificación de variables, indicadores, procesos de validación, no sé, incluso puedes detallar en la metodología los protocolos para recolección de información. En tu caso, por ejemplo, una de las fases importantes del desarrollo metodológico es la toma de muestras. ¿Y cómo has hecho la toma de muestras? ¿Bajo qué criterios? ¿Has cumplido el procedimiento técnico de una, no sé, de una norma boliviana? No sé, ¿no? Entonces tienes que ir detallando todo eso. También la evaluación de los resultados. ¿Cómo vas a evaluar los resultados? ¿Sí? Ok. Claro, dentro de la metodología, uno de tus pasos importantes es realizar las encuestas. Entonces allí describirás por qué has hecho las encuestas, quiénes han sido tu público objetivo, los vecinos, no sé, entre qué edades, no sé. Las encuestas, o sea, la población para aplicar las encuestas se definen de acuerdo a ciertas características, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tendrás que explicar dentro del marco metodológico. Incluso en la misma metodología, si tú has hecho una encuesta, deberías adjuntar un modelo de tu encuesta, ¿no es cierto? Ahora, no dentro tal vez del contenido como tal del documento, sino en anexos. ¿Ya? Ok, voy a pasar a otra parte. En esta segunda sección de la presentación del día de hoy, está enfocada prácticamente a identificar esos puntos que tú tienes que añadir a lo que ya se tiene como base en el perfil. ¿Ya? Entonces, estoy hablando de los resultados. Es importante contextualizar, es decir, realmente hablar de lo que tú has logrado. Muchas veces en el capítulo de resultados, algunos estudiantes empiezan a citar resultados de otros estudios y eso no corresponde. Tú estás mostrando los resultados de tu trabajo, entonces tienes que enfocarte en eso, ¿ya? Pero, ¿qué son los resultados? ¿Cómo se puede contextualizar? Se tiene que hacer un informe detallado y secuencial de lo que se hizo para obtener lo que se presentará en este apartado. Es decir, que hay una secuencia entre la metodología y los resultados. Si en la metodología yo he descrito cómo voy a hacer gelatina, en los resultados diré, sí, he logrado hacer la gelatina y mi gelatina me ha salido con las siguientes características, no sé, color marrón, textura sólida o líquida, no sé. ¿No? Entonces tú estás mostrando lo que has obtenido. Entonces, al momento de presentar los datos, siempre existen estas preguntas, ¿no? ¿Cómo voy a presentar lo que yo he obtenido? Podré presentar datos brutos, podré presentar datos procesados, qué información debo presentar en el cuerpo del documento y qué otra información debo presentar en anexos, ¿sí? Entonces es importante ser muy concisos en lo que tú vayas a mostrar en resultados. Hay muchos estudiantes que en resultados se explayan demasiado, no sé, 70 hojas, por ejemplo, en resultados, y no saben sistematizar información. En los resultados es importantísimo, Álvaro, ser claro, ser sistemático, sistematizar toda la información que tú has podido recalcar o recabar y obviamente mostrar lo que quieres mostrar. Si tú has hecho, qué sé yo, ¿cuántas encuestas has hecho, Álvaro? Ujú. Ya. Tú no vas a poner las 30 encuestas en el apartado de resultados. O sea, las encuestas llenas. No sé si es exacto. Exacto. Exacto con los resultados. Esos ya son datos procesados. ¿Sí? Entonces, datos brutos tú no vas a poner. La idea es que tú sistematices la información, lo que tú dices, los resultados en gráficas de torta, en barras, en lo que quieras, ¿sí? Y las 30 encuestas, porque es el respaldo a tu trabajo, las podrás poner en anexos, ¿sí?
Entonces, los resultados también tienen, en los resultados también se tiene que considerar la evaluación de estos, ¿no es cierto? Entonces, claridad en sistematizar todo lo que has obtenido. Y también tienes que hacer referencia a la evaluación de tus resultados, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para evaluar la información contenida en los datos o la validez del análisis? Justificación de la metodología. Por ejemplo, tú tienes que agregar comentarios acerca de la variabilidad, cambios en los datos. Muchos presentan, qué sé yo, variación de la concentración de gases en el tiempo, ¿no? Digamos, atmosféricos. Entonces hay una variación, por ejemplo, tú presentas una figura, esta es concentración de cierto contaminante y este es el tiempo. Ponen una figura que es parte de sus resultados, están sistematizando todos sus muestreos o todos sus monitoreos, pero no dicen nada, ¿me entiendes? Entonces, tú en el documento tienes que poner, qué sé yo, figura 1, ¿sí? Figura 1, qué sé yo, variación de la concentración de monóxido de carbono en el tiempo. Listo. Pero tú tienes que hacer una pequeña introducción antes de tu figura y un pequeño análisis de tus resultados que estás sistematizando, ¿no? A continuación, en la figura 1 se muestra la variación de la concentración de monóxido de carbono en el punto de monitoreo, no sé, de la Plaza Villarroel, en el tiempo, considerando, qué sé yo, 5 horas de monitoreo, 2 puntos, y recién lanzas tu figura en el documento, ¿no? Haces bonita y estás sistematizando tu información. Entonces, aquí comentas, como se aprecia en la figura precedente o en la figura 1, existe un incremento de la concentración de dióxido de nitrógeno a, no sé, pues a un tiempo de 10 horas de exposición o de emisión, no sé, ¿no? Entonces me dejo entender que no puedas poner en tus resultados simplemente figuras, sin comentar, sin hacer una introducción y sin comentar. A eso se refiere con evaluación de los resultados, ¿ya? Un párrafo, 2 párrafos de lo que tú consideres pertinente, ¿ya? Pero no me dejes figuras, tablas, lo que tú vayas a considerar importante en la sistematización de tus resultados, sin ninguna introducción, sin ningún comentario, ¿ya? Como te digo, hay muchos estudiantes que me han presentado alguna vez en la vida, así, capítulo 3 resultados. Los resultados obtenidos son, y una serie de puras figuras, ¿no ve? Figura 1, así, placa, 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 20 figuras sin ninguna explicación. Eso no se puede hacer algo, ¿ya? Ok, continuemos entonces. El capítulo 4, la discusión. La discusión es prácticamente una relación que tú puedes analizar entre los resultados obtenidos con la teoría. ¿Sí? El estado del arte de la temática, otras investigaciones, no sé, comparar qué valores de huella de carbono tú has obtenido con otras huellas de carbono en otros huertos, en otros países, no sé, tú puedes relacionar lo que, la idea de este capítulo de discusión es relacionar lo que tú has obtenido con otros proyectos, ¿sí? A diferencia de la parte de los resultados, que es muy expositiva de todo lo que tú has logrado, esta sección es predominantemente argumentativa, comparativa, con otros resultados, con otros proyectos, ¿no? Ya que requiere una toma de posición ante los datos y un ejercicio de pensamiento crítico para valorar justificadamente los aportes que tú estás haciendo a través de tu proyecto, ¿ya? Entonces se supone que en el marco teórico tú has hecho una revisión bibliográfica de conceptos importantes relacionados con tu temática. En la discusión también tienes que hacerlo, querido Álvaro. Tienes que encontrar papers, hay publicaciones, no sé. Ahí es donde tienes que sacarle el jugo a todas las suscripciones en línea que tiene la biblioteca, ¿ya? Ojito con eso. No, 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 no. Puedes usar contenido de lo que tú quieras, pero yo te sugiero que le saques el jugo a todas las suscripciones que tenemos en línea de las revistas a través de la biblioteca.
¿Ya? ¿Qué se debe tomar en cuenta en el capítulo de discusión? Contraste de los resultados con estudios previos, lo que te decía, ¿no? Verificar si es que los resultados son concordantes con la literatura previa, que se ha revisado en antecedentes o un marco teórico. Y en caso de no encontrar alguna coincidencia, se deberá evaluar las razones. Bueno, no siempre se aplica el tema de encontrar coincidencias, sino puedes hacer una comparación. No te tiene que salir tu huella de carbono igualita a un huerto ciudadano en Puebla, en México, ¿sí? Obviamente es otro contexto, otra manera de llevar a cabo un huerto urbano, pero puedes comparar, ¿no? Esta es un poquito la idea. Obviamente dentro de este apartado también se debe hacer hincapié en la evaluación de la metodología o del método utilizado, ¿no? Si, por ejemplo, en Puebla han utilizado otra metodología para medir la huella de carbono, ¿por qué tú has utilizado esta, no? Se sugiere también la evaluación del estudio a partir de la metodología para determinar limitaciones o alcances. No, obviamente, lo que tú hayas hecho, lo que tú muestres en la parte de resultados, obviamente no es erróneo, es un trabajo. Muchas investigaciones se basan en hallazgos negativos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el shampoo X me va a hacer que yo prepare un shampoo X para que no se me caiga el pelo. Pero llegado el momento uso el shampoo 3 meses y me quedo calvo. Entonces, una conclusión es no usar ese shampoo, pero es un hallazgo negativo, pero que sirve como un proceso de investigación, ¿sí? En tu caso no estás probando nada, ¿no? Estás haciendo una evaluación de la huella de carbono y demás, entonces obviamente ahí tú explicas la metodología y haces una comparativa con otros estudios, ¿sí? Bueno, esto no corresponde a lo tuyo. ¿Hasta ahí alguna pregunta en este capítulo de discusión? Ya. A ver, ¿dónde tienes que centrar tu fuerza en tu documento? Sin duda es en el capítulo de resultados. Ya, ese es el capítulo más importante de tu proyecto, donde vas a mostrar todo lo que has obtenido y ahí vas a hacer todo tu análisis. El capítulo de discusión es el segundo capítulo más importante de tu proyecto. No, el tercero, porque luego obviamente va la metodología y luego la discusión, ¿ya? Entonces, mira, no hay, vuelvo a repetirte, no hay un máximo o un mínimo del cuerpo del contenido del documento, pero no presentes un documento de, sin contar anexos, ¿no es cierto?, de 150 páginas. No es coherente, ¿sí? Una buena discusión argumentativa no debería pasar de 5 o 10 planas, ¿sí? Desde mi punto de vista, ¿ya? Pero sí es importante que revises otros estudios para hacer la comparativa con tu, con tu proyecto, ¿ya? Ok, capítulo 5, conclusiones. Ahora, aquí tenemos que ser muy objetivos. No podemos confundir en las conclusiones el resumen del procedimiento con conclusiones. No es lo mismo. El resumen del resultado tampoco son conclusiones. El resumen de discusión tampoco son conclusiones. O muchos confunden o piensan que hay que poner en conclusiones si se han cumplido los objetivos. No. Evidentemente las conclusiones responden a los objetivos, pero desde un punto de resaltar la relevancia de lo que yo he encontrado o de lo que yo he hecho. ¿Sí? Obviamente enfocado, si quieres, sin duda, sobre todo a tus resultados. En las conclusiones no puedas, sí, se determinó la huella de carbono del huerto Laica Uta, no sé, ¿no? Tiene que haber un análisis de manera objetiva, ¿no? La huella de carbono son 20 toneladas, no sé, de CO2 por año, o qué sé yo, qué es lo que tú has determinado, y esto debido a los cultivos, no sé, pues tú ya tienes que justificar los resultados que has obtenido y obviamente tienes que mostrarlos así en conclusiones, ¿ya?
¿Qué consideraciones generales tenemos para redactar? ¿No? Las conclusiones. Se debe sintetizar. Tampoco las conclusiones pueden ser 20 páginas. Las conclusiones deberían estar redactadas en tu documento en máximo 5 planas. ¿Sí? Redactar de forma clara y sencilla, lo más significativo o importante que se encontró en el trabajo, evitando la subjetividad. La huella de carbono es alta. ¿Qué significa alto para ti? 30, 50, 80, 1000. Para ti puede significar alta 1000. Para mí puede significar 20 toneladas, ¿sí? De CO2. Entonces, a eso me voy con subjetividad. En conclusiones tienes que ser muy objetivo. Si tú dices alta, creas un espacio de subjetividad, porque alto es diferente para ti, diferente para mí. Entonces tú tienes que poner la huella de carbono obtenida es 50 toneladas de CO2. Listo. Ahí tú eres objetivo porque estás dando algo súper claro, ¿sí? Se debe tratar de mantener un orden secuencial y cronológico. Comenzar desde el planteamiento inicial hasta los resultados obtenidos y la posterior interpretación. ¿A qué se refiere con esto? Que tú, dentro de las conclusiones de tu redacción, deberías ir respondiendo desde el primer objetivo o incluso haciendo primero referencia a la metodología e ir respondiendo los objetivos de manera secuencial, ¿no? No sé, si tu último objetivo ha sido evaluar el compost, no deberías empezar en tu redacción de las conclusiones hablando del compost. Deberías empezar de cómo has hecho las parcelas, no sé, ¿sí? Usualmente puedes trabajar con 1, 2, 3 párrafos como máximo para cada temática, si quieres, ¿no? O para cada fase o para cada paso, ¿no? Al finalizar, se debe evidenciar claramente que las conclusiones respondan a todos los objetivos planteados. Es decir, si tienes 20 objetivos específicos, deberías tener dentro de tu apartado, perdón, no 20 conclusiones exactamente, pero deberías haber referido alguna parte de tu redacción a estos 20 objetivos, ¿no? O sea, no vas a poner conclusión 1, conclusión 2 hasta la 20, ¿me entiendes? Pero sí deberías considerar que dentro de tu apartado de conclusiones hayas hecho referencia a los 20 objetivos, ¿sí? De forma más específica hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Aspectos más relevantes o más importantes de tu trabajo, la importancia en torno a una línea de investigación si corresponde. Por ejemplo, yo no sé si en tu perfil tú, Álvaro, has hecho relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya, te voy a... Ya. Pero, por ejemplo, tu objetivo, tu proyecto se relaciona mucho con este objetivo de desarrollo, con el 11, ciudades y comunidades sostenibles. A ver, entra un poquito a indagar qué dice el ODS 11. Te va a hablar de, obviamente, estas acciones a nivel de ciudades que pueden hacerlas más sostenibles. ¿Qué estás buscando con un huerto urbano? Ajá. Entonces tú podrías hacer referencia, por ejemplo, en conclusiones, inclusive en antecedentes, a los ODS, enfocado en ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, porque finalmente tú estás evaluando la huella de carbono, ¿no es cierto? Entonces te das cuenta que es importante que des ese realce a tu documento o a tu trabajo. Dentro de conclusiones no debes añadir bibliografía, ¿ya? El capítulo 6, recomendaciones. ¿En qué debes centrarte en recomendaciones? Futuros caminos para el avance de tu investigación, de tu proyecto, algunas recomendaciones factibles que sean reales de acuerdo a lo que tú has podido evaluar. Obviamente todas las recomendaciones deben estar basadas en evidencias, y próximas intervenciones que puedas sugerir, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la temática. Ok,
En referencias, las recomendaciones, puedes tomarte una o dos planas como máximo, no más, ¿ya? Luego del capítulo 6, ya sin una nominación de capítulo como tal, están las referencias. Debe estar centrado en APA séptima edición, de acuerdo a las capacitaciones de la biblioteca, que creo que eso no hay mayor problema, porque ya lo han recibido cuando empezó taller de grado 1. Es importante señalar que lo que tú me decías, no hay un número máximo o un mínimo de referencias, pero no te olvides que tanto en el capítulo de discusiones como de antecedentes se supone que tú estás haciendo una revisión sustantiva de la temática. Entonces, se espera que en referencias cites todos esos documentos de los que tú has sacado información o a los que tú has consultado. Entonces, no te puedo decir un número específico, Álvaro, pero no pongas dos, digamos, ¿no? Honestamente, para mí 10 es poco. Sí, mínimamente, ¿no? Porque se supone que es un trabajo de final de licenciatura, entonces se supone que has leído bastante, se supone que has citado bastante, que has hecho una revisión exhaustiva de información para tu proyecto, ¿no? Ok. En anexos, luego de referencias, hay un apartado que se llama anexos, que está enfocado a unir todo el material recopilatorio que se considera extenso. Puedes poner resúmenes fotográficos, bases de datos, normativas, por ejemplo, ahí podrían ir anexo 1, resultados o respuesta de las encuestas, y ahí poner tus 30 encuestas, ¿no es cierto? Fotocopias, escaneado, qué sé yo, ahí, ¿no es cierto? Todo lo que has hecho. Luego, tu tabla de datos, ¿no? En el apartado de resultados, tú haces la gráfica. Te doy un ejemplo de lo que estábamos hablando hace un ratito, la concentración de un contaminante en el tiempo. Pero aquí en anexos tú pones todas tus tablas, qué sé yo, de tiempo y concentración, ¿no es cierto? Resultados del monitoreo de CO2. Entonces aquí tendrás, no sé, pues 1000 datos de tiempo con 1000 valores de concentración, qué sé yo, 80 páginas si quieres, ¿sí? Donde estás mostrando todo lo que tú has obtenido. Pero en el cuerpo del documento a ser revisados, tú simplemente vas a mostrar una gráfica, ¿sí? Entonces, a eso me voy, que en el resultado realmente hay que sistematizar la información, ¿sí? ¿Se entiende, Álvaro? Ok. Ahora, en el cuerpo del trabajo, puedes incluir una que otra foto, pero la idea es que sea un documento fácil también y entendible de revisar. Entonces, en anexos tú puedes incluir un registro fotográfico, un resumen fotográfico, donde puedas poner, si quieres, 80 fotos, no sé, ¿ya? Eso tú ya ves con tu tutor y con tu relato.